Vamos a hablar de un tema del que casi no se habla, pero que está ahí, a plena vista. La crisis de salud mental que viven las mismas personas a las que les confiamos nuestra vida. Es una batalla silenciosa dentro de la medicina que es urgente entender, porque al final, de una u otra forma, nos afecta a todos. Y bueno, para que quede claro desde el principio, esto no es nada nuevo, ¿eh? Las altas tasas de suicidio entre médicos se conocen desde 1858. Así como lo oyen, llevamos más de un siglo y medio sabiendo de este riesgo y sin embargo las causas de fondo siguen ahí sin resolverse. Esto es, sin rodeos, una crisis de salud pública a nivel mundial. Y para entenderla mejor, para ver cómo se vive en el día a día, vamos a enfocarnos en el caso de México. Su sistema de salud tiene retos muy particulares que, al mismo tiempo, reflejan problemas que vemos en todo el mundo. Por eso es un caso de estudio tan revelador. Miren, mucho del problema arranca con un número que parece simple, pero no lo es. Como vemos aquí, México tiene bastantes menos médicos por habitante que el promedio de la OCDE. Y esto no es solo un dato en una gráfica, ¿saben? Se traduce en una presión brutal desde el día 1. Más pacientes, menos tiempo, menos recursos, se está poniendo la base para el agotamiento. Ahora, ojo porque el riesgo no es parejo para todos. Hay especialidades como la anestesiología que manejan un estrés altísimo, decisiones de vida o muerte constantes y un acceso muy fácil a medicamentos letales. Ahí el riesgo de suicidio llega a ser el doble que el de la población general. ¡El doble! Y por otro lado, ves otras áreas como pediatría donde las tasas son más bajas. Esto nos dice que el tipo de presión de cada especialidad es un factor clave. Ok, entonces para realmente entender de dónde viene todo esto, tenemos que irnos al principio de todo, al viaje que recorre una médica o un médico. Porque el peso de la bata blanca, esa responsabilidad enorme, se empieza a sentir mucho antes de lo que uno se imagina. Entonces, la gran pregunta es, ¿exactamente dónde empieza toda esta presión? ¿Qué pasa en esos años de formación que siembra la semilla de esta crisis? Vamos a ver lo que dicen los datos, porque son bastante claros. Y la respuesta, la verdad, es bastante alarmante. Las cifras hablan por sí solas. Mucho antes de tener el título en la mano, los estudiantes ya están en una situación crítica. Estamos hablando de que casi un 30% sufre depresión y, escuchen esto, más de la mitad ya vive con agotamiento. La cultura de exigencia en medicina empieza a pasar factura desde el primer día. Y si pensaban que eso era todo, no. La cosa solo se pone peor durante la residencia. En México, por ejemplo, los residentes se enfrentan a cargas de pacientes que son simplemente excesivas. A veces les toca hacer trabajos que nada que ver como de mensajero o secretario. Súmenle el agotamiento físico extremo y un ambiente que muchas veces es hostil. Este es el campo de entrenamiento para los futuros especialistas. Y todo esto nos lleva a lo que es quizá la mayor contradicción de este problema. ¿Por qué quienes se entrenan para curarnos tienen tanto miedo de pedir ayuda para sí mismos? La respuesta, la verdad, nos muestra una falla muy profunda en la cultura de la medicina. Este número es un golpe de realidad, 60%. Se calcula que hasta 6 de cada 10 médicos con problemas de salud mental no buscan ayuda. La razón principal es el miedo. Un miedo tremendo a que un diagnóstico de salud mental les cueste su licencia para ejercer. El estigma es tan poderoso que prefieren sufrir en silencio. Y claro, las consecuencias de ese silencio son terribles. Hay una cita de la investigación que, la verdad, te deja helado. Describe cómo los médicos esperan tanto para buscar ayuda que cuando lo hacen ya están muy mal. Llegan a un punto de desesperación tal que su mente se distorsiona y pueden empezar a ver su propia muerte como si fuera un alivio para sus familias. Es durísimo. Y para colmo, la misma cultura de la medicina se pone en el camino. Existe este concepto del colega complaciente. Suena casi como a camaradería, ¿no? Pero en realidad es muy peligroso. Significa que entre médicos se tratan con guantes de seda, minimizan los síntomas del otro o simplemente no son tan estrictos como lo serían con cualquier otro paciente. Es una especie de cortesía profesional que acaba impidiendo que alguien reciba la ayuda que necesita a tiempo. Bueno, ya vimos la dimensión del problema, que es enorme, pero no nos podemos quedar ahí. Ahora la pregunta importante es, ¿qué hacemos? ¿Cómo sanamos a nuestros sanadores? Por suerte, no estamos a ciegas. Hay estrategias muy claras que se pueden empezar a aplicar ya. A nivel individual, cuando un médico necesita ayuda, no se le puede tratar como a cualquier paciente. Los expertos dicen que hay que seguir ciertos pasos clave. Primero, y esto es básico, privacidad total y confidencialidad absoluta para romper esa barrera del miedo. Luego, hay que involucrar a la familia y a otros profesionales para tener el panorama completo. También, y esto es súper importante, preguntarles de frente si tienen acceso a medicamentos peligrosos. Y por último, tratar de manera muy seria cosas como los problemas para dormir, que a menudo son un foco rojo. Pero a ver,
Atender los casos uno por uno es como sacar agua de un bote que se hunde. Es necesario, sí, pero no arregla el agujero. El cambio de verdad tiene que venir desde la raíz, desde el sistema. Hablamos de mejorar la formación en salud mental desde la universidad, de rediseñar las jornadas de trabajo para que no sean inhumanas, y quizá lo más difícil, de romper de una vez por todas con este estigma que hace que pedir ayuda se vea como una debilidad. Se trata de arreglar el sistema, no de culpar a las personas que el sistema rompe. Y cerramos esta reflexión con una pregunta que en el fondo nos toca a todos. La salud de quienes nos cuidan no es un problema solo de su gremio, es un pilar de la salud de toda la sociedad. Porque si el sistema que los forma los está desgastando hasta romperlos, la pregunta que nos queda flotando en el aire es, ¿quién va a quedar para cuidarnos a nosotros?